Hoy seguimos en Josué con el capítulo 2 y los invitamos a leer con nosotros la palabra del Señor. Estamos en Josué capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raac, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raac: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Bueno, aquí Dios ya había empezado a hacer la obra sobre Israel, ¿verdad? Ellos estuvieron detenidos durante 3 días y en este tiempo pues no se quedaron sin hacer nada, sino que Josué esta vez envió 2 espías para reconocer la tierra, para saber cómo estaba construida, cómo eran sus partes fuertes, sus partes débiles, cómo estaba dirigido el ejército. Y esta vez tal vez no envió la cantidad de gente como cuando Moisés los envió, porque anteriormente cuando enviaron a todos estos espías fue un problema. Esta vez él envió 2 hombres y dice la palabra del Señor, bueno, que estos 2 hombres fueron directamente a la casa de una mujer que era ramera. Es lo que especifica la palabra del Señor. Y tal vez estos espías llegaron a la casa de esta mujer porque estaba en un punto estratégico y para ellos era bueno por el momento de poder huir de la ciudad. Y lo que podemos ver aquí es que esta mujer ya estaba abierta al pueblo de Israel o a la situación, porque ya era conocido lo que entre los pueblos, que lo que Dios estaba haciendo con Israel, ¿verdad? Que realmente esta nación que andaba caminando por el desierto era una nación que tenían un Dios poderoso, un Dios real, un Dios que los ayudaba en sus victorias y estaban venciendo a las demás naciones. Entonces ya ellos conocían la fama del pueblo de Israel. Y dice, bueno, que cuando estos espías llegaron a este lugar, bueno, esta mujer los recibió. Y al parecer la gente estaba como ya la expectativa de que en algún momento Israel iba a llegar a su ciudad. Y dice que unos hombres lo vieron y le dieron aviso al rey de que Raab tenía a unos espías. Y bueno, el rey le manda a decir que lo sacara de su casa. Y una de las cosas que podemos aprender aquí, ¿verdad? Que todo ha sido un plan de Dios. Aunque Dios nos ha creado a nosotros, Dios nos ha dado libre albedrío. A veces las personas creen, bueno, que si Dios ya sabe el futuro es porque Él lo domina y Él sabe lo que está haciendo con nosotros, pero no es así. Dios tal vez vio la fe en esta mujer, ¿verdad? Una mujer sencilla, a la luz de los ojos de nosotros como seres humanos, tal vez puede ser una persona insignificante, pero a los ojos de Dios fue una pieza muy importante para la victoria del pueblo de Israel, porque ella, bueno, fue la que abrió las puertas de su casa para que estos hombres reconocieran la tierra. No sabemos cómo fue que ellos se encontraron, no sabemos cómo fue la situación en que ellos fueron a parar a su casa. Lo cierto es que Dios estaba en el asunto, bueno, y ella fue la única, bueno, que decimos la única porque es la que sale en la palabra, ¿verdad? Pero la que estuvo dispuesta en recibir prácticamente, o por decirlo así, a sus enemigos. Y una de las cosas que la palabra del Señor nos enseña es que Dios no busca personas capacitadas para poder hacer gran obra en el caminar del Señor, sino que Dios busca gente sencilla, gente que reconoce que es pecador y que diariamente necesita del Señor. Si vemos la palabra del Señor a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Él se acercó siempre a gente pecadora, gente que para la sociedad no eran bien vistos, y Jesús se reunió con este tipo de personas dándoles a entender, bueno, que Él los amaba, que aborrecía el pecado, porque Jesús siempre le decía, no peques más, tus pecados te son perdonados, eres libre, vete y no peques más. Él los amaba, pero quería que ellos fueran transformados. Y de aquí podemos ver que era una mujer, como dice aquí, ramera, o una prostituta, como se dice hoy en día, y otras palabras que se utilizan. A ella
ella fue la que Dios dirigió a estos espías para que llegaran a esta casa y ella pudiera ayudarlos en todo este asunto que era con respecto a investigar cómo era este país, ese país. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a nosotros a no considerarnos menos y a no considerar a otros menos por su situación, sino que podamos entender de que cualquier persona Dios puede utilizar siempre y cuando estén dispuestos, y que Dios mira las intenciones de nuestro corazón. Recuerden que nosotros miramos lo de afuera y tal vez podemos conocer algo de la persona, pero que quien realmente conoce al ser humano es Dios, porque Dios escudriña lo más profundo de nuestro ser. Entonces nosotros, que Dios nos guarde y nos cuide siempre de poder, de juzgar a alguien que porque Dios lo está utilizando, está haciendo algo, y de creerse que no es capaz, como una vez en la congregación un cierto predicador que realmente sabía hablar, se sabía desenvolver en la palabra, hablaba demasiado bien, empezó a menospreciar a su pastor porque el pastor a veces no era tal vez tan elocuente en la forma de hablar como él lo hacía, y entonces despreciaba al pastor que él tenía por eso, y él se sentía más capacitado. Pero luego más adelante se dieron los frutos de cada uno. Este pastor, aunque no hablaba muy bien la palabra del Señor con tal vez la elegancia que hablaba este evangelista, bueno, a la final se dio a demostrar quién hacía las cosas más de corazón para el Señor. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros y entender, bueno, que Dios nos ama tal cual y como somos, y que Dios nos usa para cosas específicas. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Señor. Buenos días, mis hermanos. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Los textos del 4 al 6 dicen: pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Gloria al Señor. Bueno, aquí seguimos viendo el desarrollo, ¿verdad?, del ministerio de Josué como el líder que había quedado allí frente al pueblo de Israel, y él manda pues a espiar la tierra de Jericó. El Señor les había dicho en el capítulo anterior pues que se levantaran para que conquistaran, y estaban preparándose para la conquista, y uno de los pasos pues que Josué consideró necesarios para ir a la conquista fue inspeccionar la tierra. Y esto no quería decir que Josué estaba dudando del plan de Dios o de la promesa del Señor, sino que él estaba allí como que contribuyendo, estaba poniendo su mano en fe a lo que el Señor le había dicho. Y es importante pues que nosotros conozcamos el terreno, hermano, donde nosotros vamos quizás a conquistar, donde nosotros nos vamos a establecer. Es bueno que usted y yo conozcamos el terreno, que nosotros inspeccionemos la tierra, veamos qué tipo de cultura tienen allí, cómo se desenvuelven, porque así haremos un mejor trabajo para el Señor, no cometeremos tantos errores. Y por esto Josué envía a estos 2 espías para ver, para inspeccionar. Ellos iban a conquistar este territorio, y dice que envió a estos 2 hombres, y llegaron, como decía la hermana Lenny, a un lugar que no era muy bien visto, quizás hoy todavía, hoy en día no es muy buen visto estos lugares, pero ellos llegaron allí. Era un lugar muy bueno en el sentido donde se podrían escuchar chismes y cosas, y ellos podían oír y ver cómo era el movimiento allí. Entraban y salían muchas personas en esta casa, y ellos pues consideraron que no iban a ser quizás distinguidos porque cualquiera pudiese entrar allí. Y entrando en esa casa, más sin embargo, fue dado aviso al rey que habían entrado 2 hombres allí a este lugar, y dice allí que la mujer había tomado a los 2 hombres y lo había escondido. Ella los escondió porque ciertamente ella había escuchado de cómo Dios estaba con el pueblo de Israel, y ella al ver estos 2 hombres, me imagino que dijo: oye, qué bendición tener estos 2 hombres aquí. Y estos 2 hombres eran hombres fieles también, porque fíjese usted que ellos no quisieron quizás aprovechar la oportunidad. Oye, estamos en casa de una ramera, vamos a divertirnos antes de hacer la obra del Señor. No, en ninguna manera. Eran hombres fieles, hombres escogidos,
hombres que estaban convencidos del trabajo que se les había encomendado, y dice que esta mujer los escondió porque sabía que ya el rey se había enterado y ella dijo, seguro que los va a mandar a buscar. Nosotros las mujeres tenemos un sexto sentido, como dicen por allí. Vemos más allá muchas veces de lo que un hombre normalmente puede ver. Y ella pues utilizó esta sabiduría humana y los escondió. Dice que los hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Ella ciertamente estaba allí diciendo una mentira, ¿verdad? No justificamos una mentira, pero ciertamente esta mujer no tenía un conocimiento pleno, una enseñanza, una doctrina en la palabra del Señor. Esto no quiere decir que nosotros como cristianos entonces vamos a agarrar esta costumbre de mentir, vamos a decir una mentira para la gloria de Dios. No, hermano, eso no funciona en un cristiano. Esta mujer estaba conociendo al Señor, ciertamente vivía allí en un mundo lleno de pecado, de inmundicia, pero a pesar de todo esto, ella tenía conocimiento y entendía que había un Dios todopoderoso. Y por eso, pues, como dice la Biblia, que Dios pasando por alto la ignorancia, ¿verdad? Hay muchas veces que nosotros en nuestra ignorancia cometemos pecado, pero ya cuando conocemos al Señor, un cristiano fervoroso no puede justificar y decir mentiras para la gloria del Señor, ¿no? Ya nosotros tenemos que tener un cambio, pero esta mujer utilizó, ¿verdad?, esta forma para ella resguardar la vida de estos dos espías y les dijo a los soldados, ¿verdad?, a los enviados por el rey, les dijo, no, ciertamente vinieron dos hombres, pero ya se han ido, vayan, corran para ver si los alcanzan. Y dice más, ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Ella buscó un lugar estratégico para esconderlos allí, los cubrió y estaba ella pues dando la cara. Ella, hermano, arriesgó su vida, pero ella sabía que valía la pena. Hay cosas que nosotros podemos hacer, hermano, aunque quizás otra persona no se atreva porque está poniendo en riesgo su vida, pero sabiendo que podemos alcanzar la victoria, hermano, no tengamos miedo. Cuando hay algo que hacer para el servicio del Señor, quizás no tengas tú la preparación o no tengas el entendimiento total para hacerlo, pero si sabes que es para la gloria del Señor, lánzate, hermano, porque Dios te va a dar la victoria. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, bendiciones mis hermanos, la paz del Señor sobre sus vidas. Leemos desde el verso 7 hasta el verso 13. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Gloria al Señor. Bueno, podemos ver aquí, hermanos, que esta mujer había comenzado a oír, y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta mujer había comenzado a oír los comentarios, las
los reportes de lo que Dios venía haciendo con el pueblo de Israel. Y aunque estaba en medio de una nación pagana, donde Baal era el dios a quienes ellos adoraban, comenzó a indagar, comenzó a ver que había un Dios mejor, que había un Dios verdadero que obraba en favor de su pueblo. Y dice ahí la palabra del Señor que después que ella habló con las personas que el rey había mandado, y cuando ellos salieron, dice ahí la palabra del Señor que ella subió a donde estaban estos dos hombres, estos dos israelitas que había resguardado su vida. Y dice que comenzó a hablar con ellos y comenzó a declararle lo que ella entendía y comprendía. Hay algo tremendo, hermano, que muchas veces las piedras hablan y nosotros no entendemos que Dios nos está hablando a través de las piedras, a través de los incrédulos. Y el versículo 9 dice que esta mujer dio una declaración. El verso 9 dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. Le da esta declaración en afirmativo, en positivo, en un hecho que era ya realizado. Esta mujer le dice, sé que ya Jehová les ha entregado esta tierra. O sea, dando a entender Dios a través de esta mujer que Él ya lo había hecho, ya lo había hecho. La Biblia dice que Él nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Nosotros tenemos la victoria de parte de Dios con nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros dudamos y no entendemos y no queremos ver lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Esta mujer declaró, sé que Jehová os ha entregado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país han desmayado por causa de vosotros. Ya el Señor estaba haciendo algo tremendo ahí en medio del pueblo de Jericó. Jericó no era un pueblo débil, no era una ciudad, un país debilitado. Era un pueblo que estaba preparado, era una ciudad que estaba amurallada, que estaba acostumbrada a la guerra, pero ya Dios les había dado la victoria al pueblo de Israel. Yo me imagino cada día que ellos veían cuando el pueblo de Israel iba caminando alrededor de ellos, cuando el pueblo de Israel iba acercándose, cómo ellos comenzaban a temer, pues sabían que el pueblo de Israel venía en pos de conquista, en pos de arrebatamiento. Y esto les atemorizó al ver cómo habían salido de Egipto con mano fuerte, cómo Dios había abierto ese mar, cómo Dios había entregado, porque ella misma lo declara, porque hemos oído que lo que Jehová hizo al secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a On, y a los cuales habéis destruido. Hermano, las cosas que suceden no se pueden callar, hermano. La Biblia dice que conviene que nosotros testifiquemos las maravillas que Dios hace con nosotros. Esta mujer había oído lo que Dios venía haciendo en medio del pueblo de Israel. Ella entendía que Dios estaba con ellos. Ella entendía que había un Dios que peleaba en favor de su pueblo, que había un Dios que estaba en favor del pueblo. Ella había creído en un Dios que le exigía solamente, mas no le daba. Pero aquí vemos que ella confiesa y dice, nosotros hemos oído que Jehová está con vosotros y que Él secó las aguas del mar y que Él les entregó, les dio la victoria con los dos reyes amorreos, Sehón y On. Y dice que oyendo esto, ha desmayado el corazón, nuestro corazón, y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una declaración de fe allí de esta mujer también, que ella entendió pues que ya el Señor
había hecho todo esto y que el temor de Dios había caído sobre ellos, que había desmayado el corazón, que no había quedado hombre alguno, que por más valiente o fuerte que fuese, habían sido debilitados ya. Y dice ahí que ella declara, porque Jehová es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué bueno es saber que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que hace, que actúa, que no está muerto, sino que está vivo. Tenemos un Dios que nos puede ayudar en medio de todas las circunstancias que podamos nosotros pasar, porque Él está vivo y Dios, hermano, hace con nosotros lo que Él quiere. La Biblia dice allí en el libro de Efesios que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el Espíritu que actúa en nosotros. Dios actúa en nuestras vidas, hermano. Él es poderoso para darnos la victoria. Él es poderoso para sanar las enfermedades. Él es poderoso, hermano, para proveer nuestras necesidades. Y esta mujer le dio esta declaración a estos dos hombres. Nosotros hemos oído cómo Dios ha obrado en medio de ustedes, cómo Dios les ha ayudado. Quizás no solamente escuchó cómo se abrió el mar, sino también escuchó de la columna de nube, de la columna de fuego. Cuántas cosas hace Dios en nuestras vidas que nosotros muchas veces ignoramos, pero mucha gente está allí y puede entender que verdaderamente Dios está con nosotros. Y ella le dijo que ellos, al oír esto, había desmayado el corazón de todos los hombres. Y da una petición: os ruego ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Ella sabía que esa nación iba a perecer, pero ella estaba escapando por su vida, estaba sirviendo, hermano, de redentora para ella, para su familia, y sabía que Dios la podía ayudar. Ella le dijo: ahora yo les pido a ustedes que, así como yo he tenido misericordia de ustedes, ustedes tengan misericordia de mí y de la casa de mi padre. La Biblia nos manda, hermano, a ser misericordiosos. Hay que ayudar, hermano, en el nombre del Señor. Esta mujer ayudó a estos espías y Dios le bendijo, hermano, a tal punto que esto quedó escrito, hermano, por la fe de esta mujer. Hasta hoy en día se habla de la fe de Rahab la ramera, hermana, que escondió, que protegió a los espías porque sabía que Dios estaba con ellos y que Dios le podía librar a ella y a su familia de esta gran destrucción que venía sobre esta nación. Así que yo te animo en el nombre del Señor para que tu confianza esté puesta en Dios, tu fe esté puesta en Dios y puedas declarar lo que dijo esta mujer. Yo sé que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y Él puede hacer en tu vida lo que Él quiera hacer. Puede darte la victoria porque Él es poderoso para hacerlo. Así que confía en el Señor, que Dios hará y guardará tu familia y hará de ti grandes cosas en medio de tu vida. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con esta preciosa palabra en el verso 14. Dice: ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ay, me encanta este capítulo, ¿no? Que habla de esa mujer que tal vez para muchos era despreciada por ser prostituta, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor no hace acepción de personas, mi amado hermano, y Él tuvo misericordia de esta mujer por su fe. Vemos en el verso 11, al final, donde ella dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, ¿no? Qué declaración más hermosa. Ella sabía quién era el Señor, sabía quién era Jehová, y ella lo reconocía, ¿no?
ante estos hombres, ¿verdad? Y vemos esa hazaña tan grande que ella hizo porque ella arriesgó su vida, arriesgó su familia, ¿verdad? Porque pudo haber muerto junto con los demás, pero ella reconocía tal vez que estaba mal, pues que necesitaba de ese Dios, ¿no? Al cual ella lo reconocía, ¿no? Y esto es de admirar, ¿no? Y vemos cómo el Señor luego, pues, él permitió, ¿no? Que ella fuera de esa genealogía de la de David, ¿no? Porque vemos que ella engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Entonces vemos ese lugar de honra en el que el Señor la colocó por su fe, mi amado hermano. Por eso es tan importante la fe. La fe mueve el corazón de Dios. Y vemos aquí que ellos respondieron que nuestra vida responderá por la vuestra, ¿no? Estos hombres reconocieron eso que ella estaba haciendo por ellos y ella le pidió misericordia y le dijo que le ayudara a ella y a su familia. Y ellos dijeron que así como ella le había ayudado, ellos la iban a ayudar también, ¿verdad? Y esto también me da a entender la importancia de actuar bien, mi amado hermano. El que obra bien, bien le va. Ella hizo una buena obra, o sea, ella los tuvo en su casa, ella arriesgó su vida porque estos hombres, el rey y los que estaban a cargo de esta ciudad en ese momento, pues al enterarse que ella tenía a estos hombres, la pudieron haber matado, ¿verdad? A ella, a su familia, a todos. Pero ella aún así se arriesgó porque ella reconocía quién era Jehová y ella tenía fe y sabía que Jehová iba a tener misericordia de ella y que la iba a perdonar. Mi amado hermano, no importa quién haya sido tú en el pasado, no importa. Lo importante es que ahora tienes una nueva vida en Cristo, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no te avergüences si tal vez en el pasado hiciste cosas que no le agradaron al Señor. No te avergüences de eso porque el Señor te ha perdonado, te ha limpiado y ahora eres nueva criatura en Cristo. Y esta mujer, aún con el pasado que ella tenía, el Señor tuvo misericordia de ella y ella reconoció quién era el Señor y ella ayudó a estos hombres, ¿no? Y luego vemos más adelante que gracias a esa hazaña o eso que ella hizo, bueno, ellos pudieron recuperar esa tierra, ¿no? Pero esto, mi amado hermano, me da a entender lo importante de nosotros actuar bien, de nosotros reconocer quién es el Señor, reconocer su poderío, reconocer que no hay nadie más grande, no hay nadie más hermoso, no hay nadie más poderoso que el Señor. Y cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros reconocemos quién es el Señor, cuando nosotros tenemos esa fe, el Señor obra en nuestra vida. Así hizo con esta mujer. Ella creyó en el Señor, creyó y ella ayudó a estos hombres y ella les pidió a estos hombres misericordia y ellos tuvieron misericordia no tan solo de ella, también de su familia. Así que mi amado hermano, tú estás bajo la promesa. Y si tú estás bajo la promesa, tu familia también está bajo la promesa. Entonces, sigue orando por tu familia. Yo sé que hay muchos, ¿no? Que todos deseamos que no tan solo nosotros seamos salvos, sino que también nuestra familia sea salva, ¿verdad? Pero sabemos que, bueno, que están bajo la promesa y en el momento preciso el Señor va a obrar y el Señor va a tocar los corazones de nuestra familia. Y esta mujer no tan solo pensó en ella, porque pudo haber pensado solo en ella, bueno, presérvame la vida, no me hagas nada, guárdame. No, ella no tuvo un corazón egoísta, ella pensó en su familia y ella le dijo, guárdame a mí, guarda a mi familia, guarda a mi papá, a mi mamá, a todos, a mis hermanos, ¿no? Entonces vemos el corazón de esta mujer, la fe que había en ella. Y el Señor vio el corazón de ella y vio la fe que ella tenía y el Señor tuvo misericordia de ella y de su familia. Así que mi amado hermano, recuerda que la fe mueve el corazón de Dios. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.
Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos, versos 15 y 16, dice así en el nombre del Señor. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Gloria a Dios. Bueno, la verdad es una historia muy, muy bonita, amados hermanos, porque sabemos que nosotros nos podemos identificar con Rahab, ¿no? De alguna manera, porque Rahab no era parte del pueblo de Dios. Sin embargo, aquí podemos ver la gracia de Dios en esta mujer. Esa gracia que, aunque hoy día estamos viviendo, ¿verdad? Ese tiempo de gracia, pero podemos ver que la gracia ha existido aún desde el Antiguo Testamento. Y aquí vemos un ejemplo de esa gracia, ¿sí? Dios tocó el corazón de esta mujer llamada Rahab, que era una mujer prostituta. Y vemos aquí que podemos ver la fe actuando. Allí en Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿Sí? Y aquí vemos esa fe que produce obras, ¿sí? Ella creyó en aquello que se decía acerca del Dios de los israelitas. Ella creyó que era cierto todo aquello acerca de que Él abrió el mar, acerca de que Él los defendía, de que Él iba con ellos. Ella había creído aquello, ¿sí? Cuando los espías vienen y hablan con ella les ratifica, les dice, yo sé, ya ella sabía que Dios les iba a dar esa tierra, les declaró que había el temor, estaba en el corazón de este pueblo. Y gracias a eso, ¿verdad? A esa fe que ella tuvo, ¿verdad? Ella creyó en todo aquello. Ahora ella está actuando conforme a esa fe que había en su corazón, ¿sí? Porque si nosotros decimos que tenemos fe, pero esa fe no produce obra, dice que esa es una fe muerta. Pero la fe la verdadera fe es aquella que produce obra, que quiere decir yo creo, pero en base a lo que yo creo, actúo. Ella creyó que verdaderamente Dios le iba a entregar esa tierra a los israelitas y por lo tanto ella vio la oportunidad de poder obrar a favor de estos hombres con tal y ella fuese librada, ella y su familia, ¿no? Porque podemos ver aquí el corazón de Rahab también, que no solamente pensó en su bienestar personal, no solamente pensó en ser salva a ella, sino que ella inmediatamente incluyó a todo su núcleo familiar. Y esto es muy importante, amados hermanos, porque cuando hablamos de la salvación en Cristo Jesús, nosotros no solamente debemos preocuparnos de la salvación personal, sino que también debe haber una preocupación en nuestro corazón por la salvación de nuestra familia, de los seres queridos, de las personas que amamos, ¿verdad? Entonces aquí esta fe que actuó allí, actuó las obras pues que están ratificando la fe de Rahab, dice que ella los hizo descender por una cuerda allí que colocó en la ventana porque ella vivía justamente en el muro, ¿no? Y pensaba yo que claro, al vivir en el muro, pues era un lugar muy estratégico, ¿no? Y por eso que los espías fueron allí a ese lugar. Estratégico, ¿por qué? Porque allí, en este caso, fíjate, era más fácil que ellos pudieran escapar de la ciudad por el muro. En cambio, si ellos se hubieran introducido en la parte de dentro de la ciudad, habría sido más complicado, podrían haber sido, si esto es que estando aquí los vieron, imagínense si ellos hubieran ido a otro lugar de la ciudad, ¿verdad? Pero Dios los guió hasta allí, porque en todo esto tenemos que ver la mano de Dios. La mano de Dios tocando el corazón de Rahab, es decir, Dios ya tenía todo preparado para estos espías. Ya tenía preparada la casa, tenía preparada a Rahab, tenía preparada la forma en que ellos podían escapar, todo ya estaba bajo el control de Dios. Y esto es muy bonito saber, amados hermanos, que cuando nosotros estamos en una misión, estamos en una comisión de parte de Dios, Dios va adelante, Dios abre caminos, Dios toca corazones, Dios abre puertas, Dios va a hacer lo que tenga que hacer, amados hermanos, con tal de darnos la victoria. Entonces aquí vemos que todo esto realmente estaba dentro de lo que era el control y el dominio del Señor, ¿verdad? Y entonces ella pues tuvo esa idea, ¿no? Y les dijo cómo hacerlo. Mire, ustedes se van les colocó allí una cuerda
Les dijo que descendieran por allí, les dijo váyanse al monte y allí van a estar 3 días y porque ya ella más o menos sabía cómo trabajaban allí, ¿verdad? Ella decía que al tercer día ya ellos iban a dejar de seguirlo, ya ellos iban a volver y entonces ya ellos podrían irse a su camino. Es decir, ella les dio la forma como ellos podían librarse, amados hermanos, cómo Dios utilizó a esta mujer. Por eso no podemos menospreciar nunca a nadie, no importa cuál sea su condición actual, porque sabe que Dios no nos mira por lo que somos ahora, sino por lo que Él hará con nosotros, ¿sí? Esta mujer, amados hermanos, mostró una fe, tanto así que aparece allí en Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe. Ahí está esa mujer, una prostituta, una ramera, amados hermanos, pero a Dios no le importa la condición, Dios mira el corazón. Esa mujer, con toda la condición que tenía, le creyó a Dios. Esa mujer fue tocada por Dios y esa mujer fue transformada por el poder de Dios. Quizás muchos de nosotros podamos decir, no, yo no era ramera, pero quizás hacíamos otras cosas que delante de Dios es tan pecado como el ser ramera. Cualquier otro pecado, sea de fornicación, sea de adulterio, sea de droga, sea de alcohol, sea de mentira, sea de lo que sea que nosotros hacíamos, delante de Dios éramos pecadores. Y sin embargo, Dios en su infinita misericordia tocó nuestro corazón y fuimos transformados por el poder de Dios y pusimos la fe en acción. Esta mujer puso la fe en acción. Yo creo en todo lo que ustedes me dicen, sí, entonces los voy a librar, pero no los libró sin haberle antes primero comprometido para que ellos le libraran a ella y a su familia. Y una vez que ella recibió de parte de ellos esa confirmación, entonces la mujer actuó, la mujer fue sabia, amados hermanos, y esto es importante, la sabiduría, ¿verdad? Porque ella estaba asegurando su bienestar y el bienestar de su casa. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es nuestro corazón con respecto a nuestra familia? ¿Estamos buscando solamente un bienestar personal o estamos buscando el bienestar de nuestra familia? Recuerde, amados hermanos, que la fe debe ponerse por obra, la fe tiene que producir obras. Y fíjate que en Santiago también habla de Rahab, la ramera. O sea, qué tremendo cómo esta acción de esta mujer impactó, amados hermanos, fue clave en la conquista de la tierra prometida, porque allí ella resguardó a esos 2 espías. Cuando tú estás ayudando a un hombre, a una mujer de Dios, tú estás contribuyendo al avance del evangelio, tú estás contribuyendo a que la obra de Dios se extienda y a que se cumpla el propósito de Dios, ¿sí? Por eso cada vez que Dios te ponga delante a una persona para ayudarla, a una persona que le sirve a Dios, amados hermanos, ayúdala, porque esa persona está ejerciendo una comisión de parte de Dios y no solamente esa persona va a ser recompensada, sino tú también vas a ser recompensado por haber contribuido, por haber colaborado con estas personas. ¿Qué mayor recompensa tuvo Rahab? Que ella fue librada junto a toda su casa y que esto que ella hizo quedó en los anales de la historia hasta este tiempo y hasta que exista esta tierra se va a predicar acerca de esa mujer. Fíjate cuán importante fue aquello que ella hizo en ese momento. Así que Dios nos ayude, amados hermanos, a tener una fe activa, a hacer una fe que produzca obras, porque la fe sin obras es muerta. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Dios bendiga a todos mis hermanos que están una vez conectados a estos matutinos recibiendo de la palabra de Dios. Compartimos Josué capítulo 2, en este momento el 17 dice, y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con el que nos has juramentado. El 18 dice, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Vemos cómo hemos ido desarrollando el tema del día de hoy, los hermanos que antecedieron, sobre lo que fue el comportamiento, la actitud de Rahab en pro de este gran propósito de lo que era conquistar la tierra prometida. Estos hombres, estos varones que fueron como espías a ver cómo era la tierra, qué era lo que había, iban en oculto, iban como agentes secretos a poder ver qué era lo que había, cómo iban a actuar, qué era lo que iban a hacer, dónde estaban los muros, cómo estaba la ciudad constituida,
qué eran las estrategias a aplicar para poder llegar con todo y tomar posesión de aquella tierra. Y aquella mujer que hasta el día de hoy quedó marcada en este libro, en el libro más importante de la historia, poder ser una pieza clave de ese ajedrez, de esa jugada que tenía el pueblo de Israel, estaban allí como que esperando nada más el ataque o esperando la orden de Josué en este momento, la orden de Dios, y poder tomar posesión de aquella tierra. Ella fue una pieza importante y lo hizo, fue una pieza importante porque creyó. Primeramente, cuando recibe a aquellos hombres, dice, bueno, nosotros sabemos, este pueblo sabe quién es tu Dios. Ya ella en este momento ya estaba creyendo quién era Dios, que era el poderoso. Dice, nuestros corazones desmayaron. O sea, ya ella sabía que el pueblo de antemano ya estaba rendido ante aquella toma de posesión de la tierra prometida. Entonces vemos cómo Rahab creyó y escondió a aquellos hombres, y aparte de esconderlos dio hasta su vida. Yo creo que arriesgó hasta su vida, a la de sus familiares, porque si los encontraban, bueno, aquella mujer hubiera sido muerta. Pero aquella mujer decidió dar un paso y decidió decir, bueno, estos son los hombres de Dios. Y es que en la palabra de Dios, por allá en Hebreos dice, acordaos, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Aquellas personas eran mensajeros, aquellas personas llevaban un propósito, llevaban una salvación. Ella se agarró, se tomó de aquel propósito y dijo, bueno, yo voy a ser parte de este gran propósito de Dios. Y bueno, en aquella acción ella le dijo, bueno, yo tengo que agarrarme de esta esperanza, de esta salvación que traen ustedes, aunque viene destrucción para este pueblo. Quiero saber, ustedes tienen que darme una señal. Y bueno, aquellos hombres dijeron, hay una señal. Cuando venga la invasión, cuando venga aquel momento, tendrás que tomar un cordón de grana y colocarlo en tu ventana. Vemos cómo este es símbolo de aquella esperanza, la salvación inmerecida que tenía aquella mujer, porque aunque extendió esta misericordia por ellos, ella no merecía, ella tal vez hubiera sido destruida con todo el pueblo, pero primeramente por aquella acción que nosotros debemos tomar en cuenta, nuestras acciones a favor del evangelio, a favor de aquello a los cuales nosotros estamos llamados a extender la palabra al pobre, a la viuda, al menesteroso, al que necesita, al que está hundido. Nosotros debemos tomar aquellas buenas acciones a favor de la salvación. Y bueno, llegó la esperanza. Después, capítulos más adelante, vemos cómo esta mujer, por orden de Josué, por lo que contaron aquellos hombres que fueron salvos y fueron sacados por la ventana, vieron aquel cordón guindado y fue salva aquella mujer. Entonces fue extendida la salvación a aquella mujer, no importa en el barro en el cual estés hundido, en el pasado que traigas, en lo malo en lo cual tú hayas actuado. Dios tiene una esperanza para ti, aunque no la merecemos, tiene una esperanza para ti, para tu familia. Aquella mujer, por aquella acción, no solamente extendió la salvación para su vida, sino para toda su casa, para toda su familia. Y bueno, cuando Josué ordenó la invasión sobre la tierra prometida, llegó y dijo, bueno, allá está aquella mujer, la mujer que extendió la misericordia sobre estos dos hombres y le dio la orden a esos dos hombres que salvaran a aquella mujer, y no solo a la mujer, sino a toda su familia. Entonces está la esperanza abierta para ti que estás viendo, para ti que estás hundido en el pecado, en la maldad. Hay una esperanza para ti, y esa esperanza es Jesucristo. Vemos en la historia cómo en Egipto fue marcado ante aquella plaga que venía de muerte, y la orden, había una orden, y esto me recuerda a esta orden también, que decía que tenían que marcar los dos postes de la casa y los linteles de su casa para que la muerte no llegara a aquel lugar. Esta mujer marcó su casa, marcó su hogar con la sangre de Cristo. La salvación, la esperanza para nosotros, para esta humanidad, se llama Jesucristo. No te olvides, hay una esperanza, y esa esperanza es Jesucristo. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios les bendiga a todas aquellas personas que nos están escuchando y viendo a través de este importante medio de comunicación.
Seguimos acá, el versículo 19 dice de la siguiente manera: cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa conmigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como has dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Bueno, es tremendo. La sociedad se encarga siempre de estereotipar, de colocar estereotipos. Y como se ha estado hablando, Rahab, muy poca gente habla de Rahab. Siempre hablamos de Rahab cuando nos corresponden estos capítulos, pero muy poca gente habla acerca de una mujer que tiene este estilo de vida, que para muchos es bastante vergonzoso, pero la Biblia sí relata, menciona la fe de Rahab. Dice que por la fe de Rahab ella no pereció juntamente con los desobedientes, sino que recibió a los espías en paz. Esta mujer hizo algo tan tremendo que hoy queda pues plasmado en la palabra del Señor como una heroína de la fe. Qué tremendo es poder dar ese gran testimonio. Aquella mujer, en medio de su súplica, en medio de su condición, suplica a aquellos hombres, y aquellos hombres le dicen: bueno, ata un cordón de grana en tu ventana para que cuando el pueblo de Israel venga a destruir este lugar, tú y todos los que estén allí en tu casa sean salvos. Ese cordón de grana, como decía mi hermano Emmanuel, representaba la esperanza de salvación inmerecida. Esta mujer estaba dentro del propósito de Dios. El propósito de Dios siempre ha sido salvar, la salvación. Y por esa razón este pasaje también nos hace referencia a todo lo que el Señor ha hecho para salvar a la humanidad. Cuando el pueblo de Egipto el pueblo de Israel estaba en Egipto, la última plaga fue la muerte de los primogénitos. El Señor envía y le dice al pueblo de Israel que la sangre de los corderos la colocaran en los dinteles de las ventanas y las puertas. Y ese color de la grana es un color muy característico, ¿verdad? Un color que tiene mucho que ver con esto que les estoy comentando, y que obviamente pues simboliza esa sangre que iba a ser derramada por el perdón de nuestros pecados. Qué tremendo es todo lo que el Señor hace con el propósito de salvar. Pero lo que llama poderosamente la atención es la fe de esta mujer, una fe que conduce a la obediencia. ¿Por qué? Esta mujer creyó. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Esta mujer había oído acerca de las cosas grandes que Dios había hecho con el pueblo de Israel, que había abierto el Mar Rojo. Y cuando la gente escucha acerca de las obras poderosas de Dios en nuestra vida, sea lo que sea esa persona, el poder de Dios cambia y transforma. Esta fe de esta mujer reconoció el señorío y el poder de Dios. Por ello no fue la misma. Cuando vio estos hombres, ella de inmediato los reconoció. Ese poder de Dios está en nosotros, y a donde nosotros vamos hacemos que los demás crean. Qué importante es esa influencia y ese poder que podemos transmitir. Ese poder lo tiene usted, mi hermano, que me está escuchando. Lo tengo yo. A donde vayamos vamos a impactar. Y por medio de aquello que ven aquellos hombres, aquella mujer creyó y de inmediato buscó la esperanza de salvación. Hoy está Jesucristo. Por medio de Cristo es que nosotros somos salvos. Por medio del Señor es que recibimos redención. Así que bueno, es importante que accedas a la fe. Accede a Jesús. Lo que aprendimos a través de esta mujer es que esa fe reconoce el poder de Dios. Esa fe nos conduce a la obediencia. Ellos le dijeron: amarra allí un cordón en la ventana, un cordón de grana en la ventana, que cuando pase la gente no van a venir aquí. Y ella, de inmediato que ellos se fueron, amarró su cordón. Ella fue obediente. O sea que la fe nuestra nos conduce a ser obedientes, y esa obediencia nos bendice. Así que, hermano, aprendamos de la fe de Rahab,
que no estereotipemos a la gente, vamos a aprender de la gente de fe. Por algo está escrita allí en la palabra, quedó como una heroína. Nosotros también tenemos que ser conocidos como hombres y mujeres de fe. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Gloria a Dios, estamos en esta mañana de nuevo con ustedes para compartir la bendita y santa palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 22 dice, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Aquellos espías fueron a reconocer la tierra, fueron a ver el ambiente, fueron a conocer el sitio para preparar estrategia. Recuerda, era un ejército que iba a entrar a otra nación, a otra ciudad, para invadirla. Por lo tanto, ellos debían saber cómo lo iban a hacer. Y estuvieron entre el pueblo oyendo lo que se decía. Y el temor de Dios había caído sobre aquella nación. Toda aquella gente hablaba solo de eso, de los israelitas que iban camino hacia Jericó. Ya están cerca, están a punto de llegar. Ese pueblo es terrible. Ellos destruyeron a los reyes de Og y Sehón. Ellos hicieron secar el mar rojo. Ellos no nombraban a Dios, sino que nombraban a los israelitas. Y el río Jordán se abrió delante de ellos. Todo eso les infundió un tremendo temor. Mis amados hermanos, la Biblia dice que el Señor va delante de nosotros abriendo camino, va a nuestra retaguardia, va a nuestro lado. El Señor siempre está de nuestro lado. Y cuando los caminos del hombre agradan a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Así que tú procura agradar a Dios, procura vivir totalmente consagrado a Dios para que Dios esté sobre ti, su cobertura, su protección, su poder, su defensa, porque la Biblia dice que el poder de Dios está para manifestarse en favor de aquellos que tienen corazón recto delante de Dios. La defensa de Dios, la cobertura de Dios, la protección de Dios está condicionada a nuestra obediencia. Cuando Dios le dijo a Moisés, iré con vosotros, pero que se cuiden de andar rectamente delante de mí, porque si no fuego saldrá de mí y os consumirá a todos. Cuando aquellos hombres llegaron, ya los estaban vigilando, ya los estaban controlando. Ellos entraron en la casa de la ramera y allí llegaron los soldados. Allí llegaron a preguntar por ellos, pero Rahab los escondió, Rahab los protegió. Pudo haber denunciado a aquellos hombres para librarse, pero no lo hizo, arriesgó su vida pensando que aquella tierra iba a caer en manos de estos hombres. Aquella mujer sabía las hazañas y las heroicidades de Dios allí en Egipto, cómo Dios mandó 10 plagas, una tras otra, hasta que el corazón de Faraón se doblegó y les dijo, váyanse, salgan de aquí antes que seamos destruidos los egipcios. Mire, hay lugares donde la gente conoce la palabra. Hay lugares donde de tanto oír el evangelio entran en reconocimiento que el evangelio es la verdad, que el evangelio es el camino que lleva hacia Dios. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Hermano, y de tanto oírlo llega un momento que no se han entregado todavía.
es cuestión de tiempo, pero llega el momento en que reconocen, Dios está con esta gente. No se meta con los evangélicos. Fueron unas mujeres para echarle una brujería a una hermanita, porque la hermanita cantaba, porque la hermanita hablaba de la paz con Dios, porque la hermanita les predicaba. Y entonces fueron a un brujo para echarle una brujería. Y pasaban los días y la hermanita seguía tan feliz como siempre. Entonces ellas le preguntaron al brujo, ¿por qué no hacen efecto tus fetiches y tus conjuros? ¿Por qué esa mujer sigue tan feliz como siempre? El brujo le preguntó, háblenme de esa mujer. Bueno, ella es evangélica. Evangélica, le entregó su dinero y le dijo, no se metan con los evangélicos, porque Dios está con esa gente. No vuelvan por aquí y no le hagan daño a esa gente, porque el daño que ustedes le echan a ellos se les vuelve a ustedes. Esta mujer reconoció que Dios estaba con ellos y que venían en el rumbo, en la ruta hacia Jericó, que iban a pasar por allí, que esos muros caerían. Entonces ella decidió protegerlos. Y la Biblia dice que como tú haces, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Así que bendito sea el nombre del Señor. Aquella mujer decidió proteger a los israelitas. Llegaron los soldados y preguntaron, ¿dónde están esos hombres que vinieron a ti? Y ella dijo, es cierto, sí, vinieron unos hombres a mí, pero yo no sé de dónde venían ni quiénes eran. Vinieron y se fueron. Salí detrás de ellos, que los vais a encontrar en el camino. Seguro que le vais a dar alcance. Pero ella los tenía escondidos en el terrado de su casa. Y cuando se fueron los soldados, ella les pidió que les prometieran que su familia iba a ser protegida. Ellos le dijeron cuál sería la condición. Como tú hiciste con nosotros, nosotros haremos contigo. Pero que la gente que tiene vínculos contigo, tus familiares, entren en esta casa. Ninguno esté por fuera. No responderemos por aquellos que se queden fuera de tu casa. Su sangre caerá sobre sus propias cabezas, no sobre nosotros. Pero el que esté aquí no será tocado por el ejército israelí. Mire, el versículo 23 dice, entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Mis amados hermanos, ellos llevaron un buen informe. Ellos llegaron a Josué contando que todo el país estaba ya desmayado, ya estaban desanimados, ya se daban por derrotados. Vienen los israelitas y no hay nada más terrible que cuando un ejército está desanimado. Mire, por eso cuando un país está en guerra con otros, mandan allí a donde están los barcos, mandan a donde están la artillería, mandan a gente que los animen, mandan psicólogos, mandan psiquiatras, mandan cantantes que los estimule, y aquella gente agarra ánimo. Hay que mantenerlos animados. Cuando hubo la guerra de las Malvinas, Argentina tomó una estrategia y fue poner una radionovela en inglés. Y el argumento de la radionovela era que un país extranjero quiso invadir a otro y trajo sus soldados jóvenes, inocentes, que venían a una guerra que no era su guerra, en tierra lejana. Los separaron de su familia, de sus hijos, de sus esposas. Y cuando estos soldados británicos oían esa radionovela, muchos cayeron en depresión. Tuvieron que enviar psiquiatras para ayudarles y animarles. ¿Cuántas estrategias usan los ejércitos? Pues ellos iban a reconocer la tierra, iban a ver
cómo podían planear la invasión. Y entonces Josué, cuando oyó todas esas historias, el temor de nosotros ha caído sobre todo el pueblo. El pueblo desmaya delante de nosotros. El pueblo sabe que Dios nos ha entregado esta tierra. Entonces Josué le dijo al pueblo: Jehová, después que oyó todos esos reportajes, Jehová nos ha entregado esta tierra. Pero qué terrible es cuando uno envía a una persona a coordinar, a preparar un trabajo en un país para predicar, para evangelizar, para hacer campaña, y regresa con un reporte: ese país es diferente, ese país es duro, esa gente no responde al mensaje, esa gente son ateas, esa gente son incrédulos, esa gente se cree que tienen todo, que no necesitan a Dios. Cuando llegan con ese reportaje, qué desánimo entra en las personas que tienen que ir a hacer el trabajo. Procura, dentro de tantas cosas negativas, siempre hay algo positivo. La Biblia dice: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, que de tantas cosas malas siempre hay algo precioso, hay algo hermoso que Dios está haciendo. Tú debes procurar verlo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, dice la palabra. Dios le dijo a Abraham que subiera al norte, bajara al sur, fuera al oeste y fuera al este. Y le dijo: toda la tierra que ven tus ojos te la daré. Hizo que Abraham, cuando llegó a la tierra de Canaán, recorriera la tierra para mostrarle lo que Dios le iba a entregar. Dios quiere que nosotros veamos su gloria. Dios quiere que nosotros veamos sus maravillas, que confiemos que Él va delante de nosotros, que no temamos a las adversidades, porque la Biblia dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El temor del hombre le tiende lazo, el temor del hombre lo amarra. Hay gente que vive depresiva por temor al mañana, temor al perder el trabajo, temor a perder la salud, temor a que sus hijos caigan en desgracia, que les pase algo malo, ellos andan en la calle. Temor, temor, temor. Pero la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para que nosotros creamos, para que nosotros vivamos la palabra. Así que procura agradar a Dios, procura hacer las cosas como a Dios le agradan, porque si haces las cosas como a Dios le agradan, Él va delante de ti, Él abrirá puertas, Él entrará, Él saldrá, Él actuará en tu favor. La Biblia dice que así como Jerusalén está rodeada de montes, así está Jehová alrededor de su pueblo. Así que confía en Dios y haz el bien. Y este es el momento en que nosotros hacemos la oración para entregarte al Señor. Por allí debes comenzar, entregándole tu vida al Señor, cediéndole a Dios el control de tu vida. Este Dios es Dios nuestro y nos guiará aún más allá de la muerte. Desde entonces Él se convertirá en tu guía, en tu protector, en tu defensor. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Allí donde estás, en el nombre del Señor, ponte la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón, Señor, por mis pecados. Soy un pecador y lo sé, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Puertas, yo quiero tener una vida nueva. ¿Qué debo hacer?
reconciliarte con Dios, buscar la presencia del Señor. ¿Cómo puedes buscar la presencia del Señor? Leyendo la palabra, meditando en la Sagrada Escritura, orando, ayunando, congregándote, hablando de Él y meditando en su palabra de día y de noche.